Vamos a orar. Señor, con reverencia y con dependencia nos acercamos a ti, confiadamente ante el trono de la gracia, sabiendo y reconociendo que te necesitamos, que necesitamos de tu Espíritu tocando nuestro corazón, habitando en nuestros corazones, abriendo e iluminando los ojos de nuestro entendimiento, para que esta tu palabra, primero, sea recibida por nosotros y segundo, cobre vida en nosotros, llevándonos a dar fruto al 100%. Oramos, Señor, implorándote que por medio de tu Espíritu, tu palabra nos vivifique, nos renueve, nos transforme y forje y forme en nosotros cada día más y más el carácter de Cristo en nuestras vidas, Señor. Que tu iglesia sea fortalecida en tu palabra, que tu iglesia sea santificada en tu palabra, que tu iglesia sea preservada en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos a leer 3 versículos en este momento. El primero aparece en Juan 6:40. Juan 6:40. Después vamos a pasar a Juan 17:3. Y por último, vamos a estar leyendo 1 Juan, capítulo 5, versículos 9, 11 y 12. En el orden que lo he dicho, Juan 6:40 primero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Amén. Vamos ahora a Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y la última porción que vamos a ver aparece en 1 Juan, capítulo 5. 1 Juan, capítulo 5. Nos vamos a la carta de Juan y leeremos ahí los versículos 9, 11 y 12. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es necesario que esta noche, mis hermanos y amigos, centremos nuestra atención en estas palabras que acabamos de leer y en otras que vamos a estar mirando dentro de un rato. Si nosotros que hacemos un resumen, nos enfocamos en lo que Dios está diciendo, Dios está atestiguando, Dios está asegurando que su voluntad es una. Y esa voluntad es, dice Él, el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Dios está diciendo, además, ¿cuál es el testimonio? El testimonio dice, la vida eterna está en su Hijo. Y en tercer lugar, el Señor Jesús nos define lo que es la vida eterna. Y entonces dice la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Quiero que nos fijemos en la palabra testimonio. Testimonio es una declaración que una persona hace con relación a algo o a alguien. Cuando se trata de personas, está el que hace el testimonio, que se convierte en testigo, es la persona que habla de, la identifica o conecta, vincula a esa persona con algo que ha hecho o que no ha hecho. La palabra de Dios dice, y esto es sumamente importante, que Dios se constituye en testigo para dar testimonio. Y en este caso está diciendo que el testimonio de Dios es superior al testimonio de los hombres. Y por cuanto sale de Dios, ese testimonio es certero, es específico, es una declaración afirmativa. Esa declaración que Dios hace no tiene dudas. En Dios no hay error, no hay mentira. Por lo tanto, lo que Él dice, esto vuelvo a reafirmarlo,
Ese testimonio, dice Dios, es el siguiente, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida, atención, está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Para nosotros parece que todos conocemos esto. Sin embargo, hermanos, yo quiero que esta noche el Espíritu de Dios nos toque. Y nosotros veamos la seriedad de este testimonio, porque este testimonio está diciendo, esta declaración de Dios está diciendo, que si tomamos en serio lo que Él dice, nosotros tendremos vida eterna. Si lo despreciamos, nosotros no tendremos vida eterna, sino que iremos a condenación eterna. Esto no es un asunto sencillo, no es una declaración casual, es una declaración con peso eterno. Y en la medida que tú y yo entendamos lo que esto quiere decir y hagamos lo que Dios quiere, en esa misma dirección tendremos lo que Dios nos ha dado. Verlo y creer en Cristo es tenerlo. Tenerlo por cuanto se tiene, dice Dios, se tiene vida eterna. Pero no tenerlo, repito, es muerte eterna. Jesús es quien puede darnos la vida. No hay nadie más que lo pueda hacer. Dios dice que es el único al que Él acredita para que tengamos esa vida. Sin embargo, cuando usted y yo hoy leemos las noticias o leemos algún libro de reflexión, algún libro que nos analiza la condición del día de hoy, nos damos cuenta que el desconocimiento que tiene el ser humano hoy acerca de Jesús, especialmente en el occidente, donde se creía que las personas habían sido, casi todas, habían sido expuestas a la palabra de Dios. Ese desconocimiento, el peor entiendo yo, desde que el Evangelio está siendo predicado, lleva a las personas a posiciones muy difíciles y peligrosas. Si nosotros tomamos lo que dicen las encuestas acerca de personas que se les pregunta, se busca una población que asegura que cree en Dios, que ha nacido de nuevo, sus respuestas acerca de Jesús van desde un desconocimiento total hasta la herejía. Y voy a leer dos declaraciones de los que no conocen a Dios, dos personas muy de moda en el día de hoy, que dicen lo siguiente. El primero es Elton John, y él dijo lo siguiente: Jesús era un hombre gay, compasivo y muy inteligente que entendía los problemas humanos. Richard Dawkins, un ateo muy pero muy conocido en este tiempo, escritor de muchos libros, totalmente opuesto a todo lo que es Dios, él afirma lo siguiente: un Jesús renacido, y cuando dice renacido no está hablando del renacimiento según Cristo lo enseña, sino que está hablando de la persona que reencarna. Él está diciendo, un Jesús renacido se vería obligado a llevar en la actualidad una camiseta que dijese Jesús por los ateos. Jesús por los ateos, es decir, a favor de los ateos. Son muchas las declaraciones que nosotros oímos todos los días. Y cada una de esas apunta a un distanciamiento, a un desconocimiento de quién es el Señor. Fue el Señor que le dijo a los apóstoles, ¿qué dice la gente acerca del Hijo del Hombre? Y después que ellos contestaron, Cristo los enfoca a ellos y les dice, ¿y quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Porque saber quién es Cristo define nuestra vida en la eternidad con Dios o en la eternidad sin Dios. Así que en este momento yo quiero que nosotros vayamos a uno de los pasajes de las Escrituras que más nos hablan de quién es Jesús, cómo es Jesús, cuáles son sus atributos. Y lo vamos a plantear tal como aparece en Hebreos capítulo 1. Vamos a tocar 5 aspectos, que no creo que esta noche lo pueda terminar, pero 5 aspectos
que nos hablan de Jesús. Tú y yo tenemos que conocer a Jesús. Escúcheme, usted me va a decir si es cristiano, ya yo lo conozco. Perdóneme lo que le voy a decir ahora. Conocimiento quiere decir relación íntima. No es decir, Jesús es mi Salvador. Yo lo conocí un día. Para Cristo conocer es no solo dejar que entre, recibirlo, sino empezar una relación directa, una comunión directa, que vaya hacia, que se dirija hacia una vida que necesita ser transformada por medio de la presencia del Señor en nuestras vidas. Conocer a Cristo y quedar estacionados, Señor, reprenda al diablo. Conocer a Cristo y quedar estacionados no es algo que Dios quiere para nosotros, sino algo que Dios quiere para que vayamos en adelante. 5 aspectos que el Hebreos capítulo 1 nos habla. El primero es, antes del principio, ¿quién es ese que llega a la tierra como el Hijo de Dios? Segundo lugar, en el principio, ¿qué ocurre en el principio? Cuando Dios crea las cosas, ¿quién es ese que entra al mundo como Hijo de Dios? En tercer lugar, el momento en que el Hijo llegó al mundo. Cuarto lugar, ¿qué pasó durante su vida en la tierra? Y quinto lugar, ¿qué pasa después de regresar en gloria? Por favor, hermanos, si usted y yo somos hijos de Dios, si Cristo es nuestro Salvador y nuestro Señor, tenemos que saber esto. Así que nos vamos a volcar esta noche al primer capítulo de Hebreos y vaya tomando nota. Porque las corrientes que se mueven hoy, las haya usted sentido o no, esté consciente de cuánto le ha afectado o no, esas corrientes están desmoronando la fe de millones de cristianos en el mundo. Usted tiene que saber en quién cree. Usted tiene que amar a quien cree. Y usted tiene que servir y adorar a quien usted cree. Pero usted no puede adorar si no conoce. Usted no puede amar si no conoce. Usted no puede servir si no conoce. Por lo tanto, vayamos a Hebreos capítulo 1. Y vamos a empezar por el versículo 8. En este primer versículo que vamos a leer, Hebreos capítulo 1, versículo 8, dice así: mas del Hijo dice, y ahí está hablando de Dios, hablando del Hijo, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el trono de tu reino. Cetro de equidad es el trono de tu reino. Ese versículo es una referencia al Salmo 45, versículo 6. Lo que está allí diciendo tiene que ver, es una cita exacta del Salmo 45, 6. Y si usted recuerda ese salmo, está hablando de ese Mesías, es un salmo mesiánico. Allí dice, en primer lugar, que Dios dice, el Padre, que Dios, que Cristo, Jesús, el Hijo, es Dios. Atención con esto. Si usted va a ver a Cristo y va a creer en Él, usted tiene que creer que Él es Dios. No puede creer en Cristo como un maestro, como un revolucionario, como el primer comunista, como dicen algunos. Usted tiene que saber que Cristo es Dios. Ahora esta cita es muy importante porque el Padre está diciendo, escuche bien, mas del Hijo dice, quien está hablando es Dios, tu trono, escuche ahora, oh Dios. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Jesucristo. En segundo lugar, yo quiero que ahora veamos una referencia que hace Jesús cuando está en la tierra, en Juan capítulo 10, 30, donde dice, yo y el Padre uno somos. Así que Cristo en la tierra reitera que Él es Dios. Por eso cuando Él le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, los fariseos que estaban ahí empezaron a decir, pero ¿quién es este? Solo Dios puede hacer eso. Mejor dicho, el Señor dijo, tus pecados te son perdonados. Y ellos le dijeron, pero ¿quién puede hacer eso? Pensaron, y Cristo les dijo, ¿qué es más fácil hacer?
o decir. Tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar, toma tu camilla, levántate y vete. Porque solo Dios puede hacer eso. Y Cristo estaba diciendo, yo soy Dios y estoy en la tierra. El Verbo se hizo carne. Vayamos entonces en ese mismo versículo 8, al otro elemento, lo otro que dice allí que Jesús es. Es eterno, es eterno. Fíjese lo que dice, por el siglo del siglo tú eres Dios. Quiere decir, siempre pasarán los años, pero siempre eres Dios. Váyase conmigo ahí mismo al versículo 12 de Hebreos 1. Y ahí dice claramente, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Aquí voy. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Él es eterno. Vendrán los años, terminarán los años, la historia terminará, pero Él siempre es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, cuando Él está en la tierra, Juan 8:58, Él dice lo siguiente. Le dice a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Mire bien ese juego de palabras. Antes que Abraham fuese, quiere decir que llegara a ser o a existir, yo soy. Y al decir yo soy está dando el nombre de Dios, el nombre que Dios le dio a Moisés y le dijo, con este nombre las generaciones me van a conocer. Yo soy el mismo, yo soy eterno, yo soy ayer, yo soy hoy, yo soy mañana. Ese es Dios. Cristo está diciendo, antes que Abraham existiera, yo soy. Así que está certificando Cristo mismo que Él es eterno. En esa misma porción, Dios dice, tu trono, oh Dios. Y luego dice, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Dios le está diciendo a ese, el Verbo hecho carne, le está diciendo, tú eres rey. Atención, hermanos, Cristo es rey. Usted quiere aceptar o no su reino o su reinado en su vida, esa es su elección. Pero cuando usted le dice a Cristo, yo quiero que tú seas el Señor, el Rey, tú estás diciéndole, yo quiero que tu señorío tome trono en mi vida, que tú gobiernes mi vida, que tú dirijas mi vida, que no haga yo nada fuera de tu voluntad. Reconocer a Cristo como Rey es crucial. Y ser siervo obediente ante ese Rey es también crucial. No se trata de cantar, Jesús, eres mi Rey, y hacer nuestra voluntad. Jesús es Rey. Ahora bien, yo quiero que ustedes recuerden lo que Cristo le dijo a Pilato. En Juan 18:36, Cristo le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera llevado a la muerte por los judíos, pero mi reino no es de aquí. Así que Cristo está diciendo, mi reino está diciendo, yo tengo un reino, pero está al mismo tiempo afirmando, mi reino no es de aquí. No funciona como el mundo, no tiene los elementos que tiene el mundo en un reinado, no opera como el reino de esta tierra, sino que es un reino celestial. Y si eso lo ponemos al lado de lo anterior, donde Él dice Dios es eterno, entonces está diciéndonos Dios también que el reino de el Hijo es eterno. No tendrá fin, dice la Biblia. No tendrá fin. Las personas se juegan con esto y tratan a Jesús como si Jesús fuera un desequilibrado. Hace unos 3 años leí la noticia de una pastora en Europa que dice que Cristo tuvo trastornos mentales, interpretando mal un pasaje que dice que sus familiares oyeron que Él estaba trabajando tan intensamente que no tenía tiempo para comer y lo fueron a buscar, porque quienes pensaron fueron los familiares que Él estaba fuera de sí.
Pero esta persona dice, Cristo tiene trastornos mentales. ¿A qué Cristo sigue esta persona? Si el Dios a quien tú sigues es un trastornado mental, entonces ¿quién es más trastornado? ¿El Dios al quien sigues o tú que sigues al Dios que es trastornado? Estamos en una locura porque no conocemos al Señor, no lo conocemos y es urgente, hermanos, es un clamor. En los días que yo estuve, ese mes que yo estuve enferma, el Señor me dejaba despierta noches enteras y me decía la urgencia en el espíritu, la urgencia de que la iglesia se prepare. La iglesia tiene que conocerme, la iglesia no me conoce, la iglesia va a ser invadida por ataques, ideologías de este tiempo y no tendrá base para resistir lo que viene. Es necesario que tú y yo en tiempos buenos conozcamos verdaderamente al Señor. Por eso estamos hablando de esto, porque Él quiere que tú y yo lo conozcamos y que tú y yo al conocerlo le demos el lugar que Él merece. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Cristo acerca de su reino? Punto número 2, anticipando el futuro. No solo le dice a Pilato, antes de morir, mi reino no es de aquí. No esperes que yo actúe como los reyes de esta tierra. Pero anticipando su reino, en esa larga enseñanza que le dio a sus discípulos cuando estaba en el huerto, Mateo 25:31, escuche ahora y conecte. Cristo dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Y quiénes? Todos los ángeles con Él. Yo no sé si usted puede imaginar eso, porque la Biblia dice en Daniel capítulo 7 que miríadas y miríadas y miríadas de ángeles le sirven al Señor. Yo no sé cómo va a ser eso, pero la Biblia dice que Él vendrá con sus ángeles. Y además dice, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y en el versículo 34 dice, Cristo, entonces el Rey dirá. Fíjese el vínculo. El Hijo venga, el Rey dirá. ¿Quién es el Hijo y quién es el Rey? Cristo. Él está asegurándonos que Él es el Rey. No tenga duda de su reinado. No lo tenga. Porque Cristo es Rey y un día visiblemente el ser humano verá al Rey sentado en su gloria. Pero ahí mismo dice en ese versículo, vamos al versículo 3, estábamos en el 8, luego fuimos al siguiente, ahora vamos al 3 a buscar otro elemento que nos dice la palabra acerca de Jesús. Dice, esto es impresionante, Él es el resplandor de su gloria. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Yo no sé si usted puede entenderlo. Jesús vino a la tierra y quienes lo veían tan sencillo, tan humilde, no podían por la vista, por los ojos físicos, no podían detectar, saber, ver al resplandor de la gloria de Dios. La palabra de Dios dice que Dios le dio un cuerpo, y ese cuerpo era como un velo. Pero Cristo, sus palabras, su vida y sus obras, juntas las tres, daban testimonio de que Él es Dios. Ahora fíjese bien, yo quiero que usted tome en cuenta esto que voy a decir. Dios habita, dice la Biblia, en la luz inaccesible. Habita en la luz inaccesible. Inaccesible quiere decir simplemente no se puede accesar a Dios. La luz deslumbra y mata, tal como lo dijo Moisés. Nadie puede verme a mí y vivir. Él tuvo que cubrirlo para pasar la gloria sobre Moisés. Ahora bien, Cristo viene a la tierra y dice, yo soy la luz del mundo. En Juan 1:4, Juan toma enseñanzas de Cristo y dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero entonces en Mateo 17, Cristo hace algo. Y dice la palabra que a 3 de sus discípulos, a los cuales lleva con Él al monte, delante de ellos Él se transfiguró. Cito lo que dice,
y resplandeció su rostro como el sol. Pero es que nosotros, nuestra imaginación no nos permite entender. ¿Usted puede ver el sol a mediodía? Dice que delante de ellos Él se transfiguró, cambió su apariencia, y de su rostro salía la luz como la luz del sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Cuando los discípulos despertaron, tuvieron que ponerse la mano en los ojos porque no podían ver. ¿Quién estaba allí? La luz del mundo, dejando ver un poquito de su gloria, un poquito del resplandor de la gloria de Dios. Juan dice, y el Verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria. El que en Génesis 1 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ese vino a la tierra. Y dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, Cristo en la tierra, por medio de su vida, enseñanza y obras, repito, estaba mostrando la gloria, el resplandor de la gloria de Dios. Yo no sé si usted como cristiano ha pensado el día en que físicamente nosotros con cuerpos transformados veamos al Señor. Yo no sé si usted se deleita pensando en eso. Si no lo hace, yo le invito a que lo haga. Trate de decirle al Señor, llévame un poquito, acércame un poquito a lo que será ese momento, donde usted y yo veremos a Cristo glorificado. Y solo para que tenga una chispita de lo que es eso, léase Apocalipsis capítulo 1. El Señor le permitió a Juan ver al Cristo glorificado. Y cuando Juan lo vio, cayó como muerto. Nosotros no vamos a morir porque ya seremos transformados. Pero el Señor quiere que tú y yo, escuche bien la parte práctica, que así como lo tenemos a Él, Él vive en nosotros y Él es la gloria del Padre, el reflejo de Dios. Él quiere que tú y yo lo reflejemos a Él. De eso se trata, de conocer a Cristo al punto de que nuestra vida refleje quién es Cristo. ¿Cómo puede Cristo estar en nosotros y nosotros vivir como si Él no estuviera? ¿Cómo puede ser que nuestras vidas estén en oscuridad y tinieblas? Y la palabra dice, un test muy sencillo, una pruebita fácil, dice la palabra. Si alguno dice que tiene al Señor y lo conoce, y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Hágase la prueba esta noche. Si usted aborrece a su hermano, y aborrecer quiere decir menospreciarlo, despreciarlo, tratarlo mal, no tomarlo en cuenta como ser humano. Si usted no lo ama, dice la palabra, está en tinieblas. Cristo no se está reflejando. No hemos sido llamados solo a conocer información acerca de Cristo, sino para vivir conforme a Él. Pero allí dice en Hebreos 1:3, voy al 3, que Cristo es omnipotente. Cuando tú le oras al Señor, tú le oras creyendo que Él es omnipotente. No me digan si no es verdad, ¿eh? Si tú y yo creemos que Cristo es omnipotente, nuestras oraciones serán diferentes. Porque no estamos orando creyendo que es nuestra fe, sino que la fe nos vincula con aquel que nos ha dicho, créeme que yo soy el Dios omnipotente. Y al creer que Él es omnipotente, entonces oraremos diciéndole, hágase tu voluntad. No cuestionaremos, no nos pondremos bravos con Dios, sino que le diremos lo que tú quieras, por cuanto tú eres omnipotente. Dios dice que Él, escuche qué cosa tan preciosa, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mire el Génesis, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Cada palabra que salió, un acto creativo, creador de Él. Ahora dice, Él lo sustenta todo. ¿Tú crees eso?
¿Tú crees que Dios lo sustenta? El Señor Jesús sustenta todo con su palabra. Escúcheme bien, en el universo no se ha vuelto a escuchar que Cristo vuelva a decir, la luz se está apagando, sea la luz. Ay, no están creciendo por aquí, crezcan las plantas. No, una vez lo dijo y es suficiente. Por lo tanto, puesto que Él es omnipotente, cuando estuvo en la tierra, le dijo al mar y al viento, calla, enmudece. Y de inmediato, dice la Biblia, hubo gran bonanza. Cuando tú le oras a Dios, ¿tú crees que Dios es omnipotente? Que Él le va a decir a tus circunstancias, a tus problemas, a tus conflictos, a todo lo que tienes, calla, enmudece. Reflejemos a Cristo con nuestras vidas. Y más gente va a creer en Cristo. Pero si nosotros somos los más dañados, ¿quién puede creer? Tiene que haber una convicción que refleje la verdad. El Señor es omnipotente. No sé si tú tienes la experiencia, pero yo la tengo. Yo he oído al Señor decir, calla, a mis problemas, a mis pensamientos cuando se aceleran, enmudece. Y la paz llega de inmediato a nuestras vidas. Él es omnipotente. Todo esto que hemos dicho, yo quiero ahora que ustedes repitan conmigo todas las cualidades. Porque esas cualidades, cuando tú oras, para tú adorar, las necesitas. Yo tengo que saber que Cristo es la luz del mundo. Yo tengo que saber que Él es el que está sentado en su trono. Yo tengo que saber que Él es el Rey de gloria. Yo tengo que saber que cada una de esas cualidades me van a llevar poco a poco a que brote del alma el cántico que lo alaba. Si tú no conoces al Señor, tú no puedes adorarlo. La adoración es una respuesta a nuestro conocimiento de Dios. Por lo tanto, hermanos, todo esto, repito, ocurre antes del principio. Ese es el Jesús a quien tú conoces. Ese es el Jesús que vive en tu vida. Cada uno de estos aspectos y atributos salen de el Padre diciendo de su Hijo que es. Y tú dirás, pero ¿cómo es Padre y es Hijo? Escúcheme, el Verbo en la eternidad es todo esto. Pero un día, para cumplir la promesa que el Señor había hecho, en Génesis capítulo 3, tan pronto el hombre peca, Dios trae una promesa. Y dice, anticipa que habrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. Y al anticipar eso, durante miles de años el Señor estuvo diciendo por medio de los profetas que eso iba a ocurrir. Hasta que un día eso ocurrió. Ahora yo quiero, antes de ir a lo que pasa cuando Él llega a la tierra, que usted vea Hebreos 1:2 y Hebreos 10, dice, por quien asimismo hizo el universo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Estoy ahora leyendo 1:2, Hebreos, vuelvo ahí, por quien asimismo hizo el universo. A través de el verbo, Dios hizo el universo. En el versículo 10 dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Quién es el que lo hizo todo? El verbo hecho, que luego se hace carne, es por medio del cual Dios hace todas las cosas. Y estoy enfatizando eso para que podamos entrar lo que sigue y verlo, ver la grandiosidad de esta verdad. El verbo se hizo hombre. Ya por favor, en el momento en que Cristo entra, en que Dios cumple su promesa, ocurre algo en los cielos. Quiero que usted vaya a Hebreos capítulo 1, versículo 6. Esto que ocurre en los cielos es algo tan grande que no lo podemos entender.
Pero allí dice claramente, y otra vez, es decir, Dios otra vez está refiriéndose al versículo 5, que Dios ha hablado acerca del Hijo, ahora dice otra vez, habla del Hijo, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En el cielo se oyó una voz, la voz del Dios eterno, el Padre, diciendo, todos los ángeles adoren al primogénito. ¿En qué momento ocurre? En el momento en que Cristo entra a la tierra como el Verbo hecho carne. ¿Cómo conocían los ángeles al Verbo? Como el Verbo, como la esencia de Dios, el reflejo de su gloria. En este momento, el Verbo se hace un ser humano. Y antes de terminar, hermanos, denme 5 minutos. Por favor, mire lo que dice aquí. Abre, Señor, nuestro entendimiento ahora. Mire lo que dice aquí. Váyase conmigo al capítulo 2. Capítulo 2, versículo 6. Y dice de esta manera. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, y ahora lo que vamos a leer aparece en Salmos capítulo 8, lo escribió David. Alguien dice, testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Versículo 8, primera parte. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Aquí nos está diciendo el hombre que Dios hizo, ¿cómo lo hizo? Está hablando del hombre antes de la caída, en su perfección. Tomemos de nuevo la parte, escuche bien. Ese hombre, a quien Dios lo hizo un poco menor que quienes, y lo coronó ¿de qué? De gloria y de honra. ¿Y qué puso en sus manos? Las obras de Dios. Le entregó el planeta para administrarlo. El hombre sobre todo lo creado en la tierra y debajo de los pies del hombre, dominio, gobierno a todas las criaturas hechas por Dios. Ese es el hombre que Dios hace. Pero ese es un hombre de carne y sangre. Carne y sangre. Es una persona con una parte espiritual, la imagen de Dios, pero es por fuera un ser humano. En la jerarquía de la creación, el hombre está por debajo de los ángeles. ¿Cómo Cristo entra al mundo? ¿Qué le dice Dios a los ángeles? Es el Verbo. Aunque va como hombre, es el Verbo. Adórenlo. Hermano, si usted no entiende lo que el Señor está diciendo, el Rey de Gloria desciende de su gloria como ser humano para poder traer la salvación a nuestras vidas. Pero que nadie se equivoque en el cielo. Ese es el Verbo de Dios. Escúcheme bien. Y sometiéndose a nuestra debilidad física, el que es eterno haciéndose, limitándose al tiempo y al espacio, teniendo necesidades como las tuyas y las mías, y como dice ahí, aún fue tentado. Todo eso lo quiso hacer por amor a ti y a mí. Él es digno de adoración. Ese solo pensamiento debe hacer brotar de nuestro interior alabanza a Dios. Porque por mí te hiciste, por mí te limitaste, por mí viniste, por mí te diste, sufriste. Yo quiero que para cerrar, usted vaya a Filipenses 2, 6 y 7. Y allí dice de esta manera, pero dice así, el cual, está hablando de Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Atención, siendo Dios, toma forma de siervo, más, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte,
haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Siendo Dios, se despoja a sí mismo y entonces viene en el cielo, no en la tierra, en el cielo decide ser el siervo de Dios. Escuche, siempre lo digo en esta clase que doy, en el discipulado, ser siervo no es un menosprecio al hombre. Ser siervo es algo que se aprende en el cielo. Cristo es siervo, los ángeles son siervos de Dios. A nosotros nos cuesta trabajo decir soy siervo de Dios, ¿sí? Eso es lo que nos toca, servirle con amor, en gratitud, en obediencia, con gozo. Pablo decía, yo soy esclavo de Jesucristo. Cristo nos enseña, Él descendió como siervo y dice, y hallado en la condición de hombre, siervo, hombre, se humilla hasta la muerte y muere. A ese, Dios le dice a los ángeles, adórenle. ¿Qué nos está diciendo el Señor a ti y a mí? Los ángeles no conocen la salvación porque ellos no han pecado, los ángeles de Dios. Pero tú y yo sí conocemos la salvación. Sí hemos sido salvados, lavados por la sangre de Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Adorarlo, bendecirlo, agradecerle. Hermanos, adorar a Dios es uno de los privilegios más grandes que el ser humano tiene. Y dice la palabra que lo haremos en el cielo. Porque al darnos cuenta de que por haberlo visto y creído en Él, Él vino a nuestras vidas y nos hizo parte de su pueblo, de sus hijos. Al darnos cuenta que estamos en su presencia, no fuera de su presencia, que tenemos vida eterna, no muerte eterna, estaremos adorándole por los siglos de los siglos, sin cansancio y sin descanso. ¿No le gustó eso? Disminuyó el amén. Porque no podemos entender cómo le vamos a... Escuche, solo yo le digo todos los días, estos días que han sido días tan calurosos, el sol enviando llamas para la tierra. Cada vez que usted siente ese calorote, dígale al Señor, Señor, gracias porque me estás librando del infierno. Mire que amén más contundente. Acérquese al horno, prenda el horno y quédese un ratito aquí para que usted vea lo que es calorito. El Señor nos ha librado de la muerte. Cuando estemos en su presencia estaremos diciendo día y noche, dice ahí, gloria a aquel que nos ha comprado con su sangre y nos ha hecho un pueblo de toda tribu, lengua, nación. Nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha vestido con ropas blancas. Entonces, hermano, alégrese en el Señor. Alégrese, gócese, dele la gloria. Porque Jesús no es solo el muchachito que nos gusta poner en el pesebrito en diciembre. Él nació. Él creció. Él cumplió su misión en la tierra. Él fue a la cruz. Él resucitó. Y hoy está en los cielos, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Ten una fe firme. Créele a Jesús. Y por creerle, entrégale tu vida de corazón. Yo quisiera, hermanos, que termináramos este tiempo diciéndole al Señor que Él es bueno. Nosotros no merecíamos nada. Ahí en Hebreos dicen, en Hebreos 2, porque Dios tuvo misericordia de la descendencia de Abraham, no de los ángeles que pecaron. Yo no sé si usted lo ha pensado. Nosotros hemos pecado, nos hemos rebelado, lo hemos dejado. Pero Él tuvo misericordia de nosotros. Para mostrar, como dice en Efesios, en los siglos venideros, la abundante gracia de su riqueza. Será una sorpresa el cielo. Dios nos va a enseñar cosas tan grandes
Cosas que ojo no vio y oído no oyó son las que Dios tiene preparadas para su pueblo. Hermano, deje la amargura. Deje de caminar con tanta quejabanza. Deje de caminar tropezando con todas las piedras que usted tiene como problemas. Mire hacia arriba, enfóquese arriba. La bendición del que está acá abajo, que tiene a Jesús en su corazón, es mirar el cielo y decir gloria a Dios por la herencia que me ha dado. Escúcheme bien, escúcheme bien. La Biblia dice que el Espíritu Santo es las arras que Dios nos ha dado como garantía de nuestra herencia. ¿Usted sabe lo que son las arras? Era la prenda que se daba a aquella persona a la que usted le hacía una promesa de que algo que todavía faltaba usted se lo iba a entregar. Las arras en el matrimonio que daba el novio o se intercambiaban era diciéndole, te estoy dando promesa de que mi amor va a ser para siempre. El Espíritu Santo son las arras que usted y yo tenemos. No lo oyeron. La garantía de su salvación es que el Espíritu Santo mora en usted por medio del Cristo que vino a vivir a su vida. Alabe al Señor. Dese cuenta que lo que falta no es nada comparado con lo que vamos a recibir. A la persona que está al lado de usted, por favor, Cristo vive en usted, ¿eh? Si es verdad que Cristo vive en usted, dice la Biblia. Si es verdad que vive en usted, denle una sonrisa de esperanza al que está al lado suyo. Pero no le cueste, por favor. Mírelo a los ojos. Alégrese en el Señor. En el cielo no habrán caras tristes. No, en el cielo no habrá gente deprimida, gente amargada. En el cielo habrá gozo eternamente y para siempre. Practique desde ahora. Practique desde ahora. Y con esto termino. Practicar y vivir de acuerdo a ese Cristo que vive en nosotros. ¿Le podrías decir mañana, por favor, a 2 personas, cada uno de estos nombres que el Señor nos da, las cualidades, atributos del Señor? ¿Se lo puedes decir mañana a 2 personas? Déjame decirte algo, con sonrisa, ¿eh? Porque hay gente que va a predicar que cualquiera sale huyendo. Con sonrisa, ¿sabes qué? Que Jesús es, vamos a decirlo, Jesús es eterno, es Dios, es Rey. Y si usted se lo dice con gozo, esa persona lo que va a hacer es, porque ya no conocemos a Cristo. Cristo quiere que tú y yo seamos instrumentos, llevando al mundo quién es Él. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias, porque tú eres quien eres. Gracias porque tú eres incomparable, inigualable. Gracias porque no hay ser humano que pueda compararse a ti. Gracias porque eres la luz del mundo. Gracias porque eres el Hijo de Dios, la imagen, el resplandor de la gloria de Dios. Gracias, Señor, porque nos has reflejado en esa imagen el amor del Padre, la compasión, la misericordia, el perdón. Porque a través de ti, Señor, conocemos quién es Dios. Gracias por acercarnos. Gracias por decirnos que el que tiene al Hijo tiene la vida. Esta noche los que te hemos conocido, Señor, permítenos valorarte. Permítenos agradecerte. Padre, que al vivir cada día en nuestras vidas, nuestras casas, en el trabajo, donde quiera que nos movamos, seamos personas que reflejen quién es Cristo. Y ante aquellos que no te conocen, Señor, nosotros podamos ser evidencia, que nos convirtamos en testigos, en pruebas de que tú eres el Señor. Señor, empecemos a amar en tu nombre. Empecemos, Señor, a tener compasión en tu nombre. Empecemos a decir a otros que si no te tienen, no tienen la vida. Y a decirlo con dolor, Señor.
viendo que si no te reconocen, pasarán la eternidad sin ti. Esta noche en tu nombre oramos para que tú nos afirmes. Y al mismo tiempo oramos por aquellos que no te conocen, si hay aquí personas que no te conocen. Hermano, hermana, acompáñame en esta oración. Vamos a clamar por esas vidas. Señor, sé que hay personas que no te conocen. Si hay personas que vienen cada domingo o cada martes y no te conocen, estamos orando en el nombre de Jesús por esas vidas. Queremos que te conozcan, Señor, que vean quién eres, que quieran recibir tu amor, tu perdón, tu salvación, para que vivan en la paz tuya, vivan en el gozo de tu presencia, vivan seguros de su salvación en ti, viviendo como tú quieres. Guarda tu pueblo, Señor, en tiempos tan turbulentos y ayúdanos a mantener nuestros ojos y nuestra fe en ti. En tu nombre oramos. Guarda las familias, Señor. Guarda a los hijos. Guárdalos a todos. Es tiempo de recoger en el arca nuestras familias. Que nuestro testimonio les inspire. Te lo pedimos, Jesús, a ti, que te hiciste hombre. A ti, a quienes los ángeles te adoran, a ti te pedimos, permítenos vivir conforme a tu deseo y voluntad. Gracias, Padre, por Jesús. Gracias, Jesús, por darnos al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por vivir en nuestras vidas, arras de nuestra herencia. Amén y amén. Gloria a Dios. Si alguien quiere conocer al Señor, si alguna persona está aquí y no conoce a Cristo, le invitamos a venir al Señor. Es la mejor decisión que tú puedes hacer, es decisión eterna. Si no conoces a Cristo, te invitamos a que te pongas de pie para que hermanos vayan a orar por ti. No hay mejor decisión que conocer a Jesucristo. Que el Señor nos bendiga a todos.